tarde o temprano tendrás que casarte, tendrás que tener hijos, tendrás que darnos nietos y esos hijos serán el reflejo de lo que tú quieres que sean. 18, 19, 20. ¡Ya deja! Para mis padres, jugar con muñecas es prepararse para ser una buena mamá, una buena esposa, una buena ama de casa. Pero a mí siempre me ha gustado jugar con carros. ¿Y a los cuántos años te casaste, ma? Yo ahorita a los 28, hija mía. Pero mejor, así disfrutaste. Sí, de hacer las cosas en la casa. No, pero sí, pasábamos bien. Y tú les alistabas a los hijos de mi papi, en cambio. Tú sí les cuidabas. Claro, yo sí les cuidaba, les bañaba, les peinaba, les tenía la ropita. Apenas nos casamos les compré los uniformes para que vayan guapos. Sí, ¿Y por qué vaya. mi papi no hacía eso? Ya me preguntes. Tu mamá tiene un cierto síndrome familiar. De parte de la familia de ellos han tenido una forma de proceder, han tenido una forma de educar a sus hijos. En la vida a veces no todo es lo que nosotros queremos, sino también lo que quieren los demás. Quiere tu esposo, quieren tus hijos, quiere tu sociedad, quiere tu familia. Todo eso tienes que marcarte. Pero la vida es de ver la potencialidad que tenemos los seres humanos. ¿Para qué eres más capaz? Sal, si estás en el arroz. Sí, creo. Sí puse. No puse. No me acuerdo. Pero vale. Es que no quiero ser así como mi mami, que se quede en la casa, que tenga que hacer las cosas y yo Pero la no pregunta pueda sería, salir. ya, O sea, no pueda la yo pregunta sería, desarrollarme en lo que yo ya, quiero. por ¿me eso la pregunta entiendes? sería, ¿se siente Pero ella no realizada en la casa? No sé. ¿Ves? Si se siente realizada, déjale que viva su vida realizada. Entonces, ¿Cómo por me ves a ejemplo, mí? vos vas a producir, vas a ser un ente productivo ya. Pero tienes que aprender a realizarte también, pero también tratando de mirar que tus padres sientan el orgullo que hemos sentido hasta ahora por tenerte como has sido, una persona centrada, que estudias, que te dedicas. Tarde o temprano tendrás que casarte, tendrás que tener hijos, tendrás que darnos nietos y esos hijos serán el reflejo de lo que tú quieres que sean.